Hola, muy buenas tardes, espero que te encuentres bien, gozándote de las bendiciones de Dios. Espero que en esta noche pueda cada uno de vosotros estar buscando al Señor siempre, buscando su rostro, gozándose de la comunión con Él, aún en medio de las dificultades. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Hemos estado viendo en esta sección los bautistas en el conjunto de la historia cristiana. Vimos los bautistas en relación con la iglesia primitiva, con lo que sería el inicio de la iglesia católica, con los disidentes del final de la Edad Antigua, con la iglesia católica en sí, con los disidentes medievales. También ya vimos nuestra relación con los protestantes, nuestra relación con las otras iglesias libres, y hoy vamos a ver nuestra relación o los bautistas y su relación con el movimiento ecuménico. Muy bien, nuestra relación con el movimiento ecuménico. Ahorita vamos a ver de qué se trata la clase del día de hoy y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, noche, por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos, hermanas, que tú les ayudes, nos animes. Nos congregamos en una iglesia y bautista, y hay muchas cosas que nosotros como creyentes podemos notar en cómo tú te has manifestado a nosotros como pueblo, como tú has mantenido a creyentes a lo largo de la historia, y como también como bautistas algunas cosas que tú has hecho con nuestra denominación. A través de nosotros como denominación podemos notar tu poder, tu amor para con tu pueblo. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a recordar que no es la denominación lo que defendemos, lo que amamos, es a Cristo. A Cristo es a quien amamos, de quien es nuestra devoción y nuestra lealtad. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos das. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver de qué se trata la clase del día de hoy. Bien, vivimos en el siglo XXI, desde 1945 más o menos. Se ha convertido en la era de las instituciones supranacionales. Tenemos instituciones como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Europea, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, organizaciones económicas, organizaciones culturales como la UNESCO, organizaciones militares como la OTAN. Hay varios organismos que son internacionales y que han procurado la unificación militar, unificación política, unificación cultural, unificación religiosa también va a haber. Entonces vivimos en un siglo donde se busca la unificación mundial. En materia religiosa también ha surgido un movimiento de unificación del cristianismo. Se basan en que es que no puede haber muchas denominaciones cristianas. Debe de haber solamente una denominación, y es el cristianismo, y no deberíamos de admitir así muchas denominaciones porque confunden a la gente. Bajo ese sentido dicen, es que confunde a la gente que haya luteranos, anglicanos, bautistas, y luego para colmo que haya bautistas independientes, bautistas de la convención, bautistas de las asociaciones, bautistas reformados, bautistas de adventistas, etc. Entonces, básicamente, bajo esa situación ha surgido un movimiento que impulsa la unidad cristiana. Y en ese sentido hay tres posiciones. Básicamente hay tres posiciones que son un grupo que dice la unión debe ser espiritual. Un grupo grande de cristianos que creemos que la unión entre cristianos debe ser básicamente espiritual y que no necesitamos una institución para representarla.
no la necesitamos, no se requiere, no se busca. Ya hemos visto las consecuencias de una unión institucional. Ya lo sabemos bastante bien que cuando se intentó y se llevó a cabo una unión institucional más que espiritual, el resultado fue un desastre doctrinal. Entonces está este grupo, el grupo que piensa que la unión entre cristianos debe ser espiritual. Hay otro grupo que dice que debe de haber una unión federativa. Es decir, en este grupo dicen, pues en realidad todos los bautistas nos debemos de agrupar en una unión bautista. Todos los luteranos deben de agruparse en una unión luterana. Todos los calvinistas deben de agruparse en una unión calvinista o presbiteriana, una unión metodista, una unión católica. Y los representantes de estas uniones deben de juntarse de vez en cuando para, para poder dialogar entre las diferentes denominaciones o las diferentes federaciones. Entonces básicamente es lo que creen. Y está un grupo que piensa en una unión, diríamos real, una unión ecuménica. Bajo ese sentido, este grupo dice hay que unirse todas las iglesias, nos tenemos que reunir todos y y empezar a hacer un esfuerzo para unificar nuestras doctrinas, para unificar nuestras prácticas, para que ya no haya una doctrina bautista, un credo luterano, un credo anglicano, un credo católico, sino que sea un credo cristiano, y que ya no haya unos pentecostales que están saltando por aquí, unos bautistas que están cantando con himnario de este lado, otro grupo que nunca usa instrumentos musicales, etc. Y está el otro grupo que nada más los sacerdotes cantan. Entonces buscan esa unificación. Son de estos tres grupos. Los bautistas, en general, sin importar el sabor al que pertenecen los bautistas, porque hay que recordar que la denominación bautista es una denominación grande, es la más consistente con las escrituras, pero ciertamente es la que más se divide. Entonces hay muchos bautistas de diferentes sabores, pero todos ellos se mueven se mueven en este aspecto o en este espectro. La mayoría se va por una unión espiritual. La mayoría de los bautistas no creen en la necesidad de una institucionalización del cristianismo y de una unidad doctrinal de todos los cristianos. La mayoría. Unos cuantos grupos de los bautistas se mueven hacia una unión federativa. Para eso están las convenciones, la Convención Bautista de México y otros grupos así. Se van hacia una unión federativa, diciendo, pues sí, creo que es necesario que como bautistas, todos los bautistas, nos unamos en un grupo bautista grande que regule ciertas cosas. No pierden, inclusive las iglesias de la convención no pierden la idea de una iglesia local y de una cierta autonomía de las iglesias locales, pero creen en eso. Ningún bautista, incluyendo la convención, los bautistas de la convención, los de la asociación, los reformados y los bautistas independientes, mucho menos, y tampoco los que siguen sus servicios en sábado, ningún bautista busca la unión ecuménica. Nadie de los bautistas cree que es bueno unificar toda la doctrina, unificar toda la práctica de todos los cristianos en todo el mundo para formar una iglesia cristiana internacional. No, tanto los federativos como los espirituales creemos que eso sería un error catastrófico para el cristianismo, para la sana doctrina. Nosotros los bautistas independientes, que también nos dividimos en varios grupitos, independientemente, algunos como que son más de fuegos de evangelismo, por ejemplo, fundamentalistas,
no de los fundamentales que creen en los fundamentos de la doctrina, sino creen en los fundamentos de las leyes, normas, estatutos y decretos. Ahí está otro grupo, pero ninguno de nosotros creeríamos que necesitamos una unidad institucional. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque sabemos que el mayor promotor de esta unidad, el mayor promotor de la iglesia ecuménica, ¿quién creen que es? Tiene nombre. El mayor promotor es la iglesia católica. Aparte de que ya tienen bastante experiencia en lo que es la unificación e institucionalización del cristianismo, tienen mucho más experiencia que los ortodoxos, en realidad son los más interesados en unificar y que tienen más poder económico y más control para poderlo hacer. Así que sabemos, si nos yéramos hacia la unidad ecuménica, terminaríamos bajo la sujeción católica. No hay vuelta, no es así como que los luteranos, sí, queremos unión con los católicos o los ortodoxos, puede haber más en ellos, pero entre los bautistas sabemos, no, no, tiene nombre y apellido esta unidad, así que no, con nosotros no cuenten. Por eso los bautistas o buscan la unificación federativa o la unificación espiritual, pero ninguno se va hacia la unión ecuménica, porque sabemos en dónde terminaríamos. El ecumenismo, esta unión, surgió de tres cosas. En primer lugar, surgió de la necesidad misionera. Aún no, nosotros como Iglesia Bautista Independiente Fundamental entendemos que es muy difícil que una sola iglesia pueda sostener a un misionero. Hay iglesias que sí tienen la capacidad económica, otras que tienen la capacidad de generosa, pero es muy difícil que una iglesia solita ayude bien a un solo misionero. A veces nosotros nos aventamos como varios misioneros, pero en realidad no, ellos necesitan de otras iglesias para poder tener su sostén completo, porque es difícil. Entonces, viendo eso, algunas iglesias bautistas decidieron unirse en federaciones para poder, entre todas, cooperarse y poder tener más recursos para enviar a sus misioneros. Esa es una de las cosas que han hecho, por ejemplo, los de la Convención del Sur o las asociaciones en Estados Unidos. Y en base a eso muchos grupos empezaron a decir, bueno, es que en algún lugar no puede llegar un luterano, pero puede llegar un católico, entonces entre todos le pagamos para que vaya ese católico. O bueno, allá no puede llegar un católico, pero puede llegar un presbiteriano, porque es colonia alemana, o fue alguna vez colonia francesa, o fue alguna vez colonia inglesa. Entonces, bajo ese sentir, empezaron a pensar que era mejor estar todos juntos y hacer un gran esfuerzo misionero sobre los países islámicos, sobre África, sobre Asia, sobre América Latina. Entonces, bajo ese concepto, creían que era necesario. Nosotros no lo vemos así, porque en primer lugar se desvirtúa el evangelio, y ahorita vamos a ver algunos problemas que hay con esa idea, pero entendemos que sí, es difícil para una sola iglesia enviar a un misionero. Es difícil, pero no imposible. Entonces sí se ha hecho, de hecho hay una iglesia en Alemania, cuyo lema era cada cristiano un misionero, y que de esa sola iglesia, surgió un movimiento misionero a gran escala en Europa Central durante el siglo XIX. Sí se puede. Entonces, otro punto que vieron necesario fue la cuestión social. No hay duda, el siglo XX fue un siglo muy difícil. En primer lugar, había un montón de... Europa estaba casi destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Luego venían las hambrunas en África, las crisis sociales en Asia, la situación en América Latina. La desigualdad entre los países occidentales y el resto del mundo se abrió. Y algunos grupos cristianos de otras denominaciones llegaron a la conclusión de que era necesario unirse
para reunir los fondos necesarios para poder mandar ayuda. Lo hemos visto nosotros, por ejemplo, como iglesia, en el terremoto, por ejemplo, juntamos ayuda, pero no era gran cosa si comparamos la inmensidad del daño en nuestro estado y el tamaño el número de personas que necesitaban ayuda. Pues obviamente una iglesia bautista independiente fundamental le va a costar trabajo juntar suficiente como para poder ayudar a una colonia completa que haya sido dañada. No es justificante, pero más o menos entienden a qué era lo que estaban pensando este grupo de personas. Y obviamente hay que recordar, tiene nombre y apellido, pero pues lo disfrazaron así como que, qué bonito, así vamos a poder ayudar en las hambrunas, así vamos a poder ayudar en las sequías, en las guerras, entonces, por necesidad social, pero también por necesidad doctrinal. Una de las grandes críticas que le hacen al cristianismo es que pues, los luteranos creen una cosa, los calvinistas creen otra cosa, los anglicanos creen una cosa, presbiterianos, los metodistas, los pentecostales, los carismáticos, los católicos, los ortodoxos, los bautistas, todos tienen grandes diferencias doctrinales. Algunas veces, como en el caso de los protestantes, ya lo vimos, no hay mucha diferencia en nuestra doctrina fundamental. Y sí, es cierto, hay doctrinas que compartimos con otros grupos denominacionales, incluyendo con la Iglesia Católica. Compartimos ciertas cosas que son comunes, pero hay que recordar que también no compartimos otras cosas que vemos en la palabra de Dios y que son fundamentales para la fe cristiana, y que no podríamos decir, no, pues no lo vamos a creer con tal de poder estar bien con ustedes. No se puede, porque son doctrinas propiamente fundamentales. Entonces, en base a la necesidad de misiones, a la necesidad social y a la necesidad doctrinal, se empezó a crear o a impulsar un movimiento ecuménico cristiano donde se reunieran todas las iglesias de todo el mundo. Pero bueno, vemos en esto varios problemas. En primer lugar, el problema eclesiástico. ¿Se acuerdan que la eclesiología es una de las grandes cosas en las cuales nos diferenciamos con todos los grupos cristianos? ¿Cómo lo que creemos acerca de la iglesia? Ahí sí hay una gran diferencia. Los bautistas somos un pueblo de iglesias locales. Vamos a ver el problema eclesiástico. Los bautistas nos identificamos porque, sin importar si son de la convención, si somos bautistas independientes fundamentales, si son bautistas de la asociación, bautistas reformados, no importa, ahí sí hay que recordarlo. En general, todos estos grupitos en los cuales nos dividimos, somos una denominación de iglesias locales, es decir, hacemos énfasis en la iglesia local. Creemos en la iglesia local, creemos que es la representación o la unión de cristianos que han recibido a Cristo de manera voluntaria, se han bautizado y están congregándose en un edificio, y hacemos ese énfasis. El movimiento ecuménico rechaza la iglesia local. Para el movimiento ecuménico, la iglesia local no debe de existir. En el mejor de los casos debe haber federaciones, tal vez, en el mejor de los casos. Pero usualmente el movimiento ecuménico rechaza la idea de una iglesia local. Se centraliza todo y desde ese centro se manda a todas las iglesias todas las instrucciones doctrinales, todas las instrucciones de práctica, todas las instrucciones económicas. Todo se centraliza. Ya saben a qué suena, ¿verdad? Suena a cierta iglesia que tiene el poder centralizado en un grupo, y todas las iglesias, bueno, en realidad hacen lo que el centro dice. Pero nosotros no. Nosotros creemos que somos pueblos con iglesias, no iglesias con pueblos. Somos democracias congregacionales. Es decir, creemos en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios dice que la iglesia, la congregación debe de participar, debe de decidir,
que no debe ser algo que haya alguien allá en el centro de algún lugar nos ordena qué es lo que tenemos que creer, cómo lo tenemos que creer y cuándo lo tenemos que creer. Nosotros creemos en una democracia congregacional. En el mundo eclesiástico, para nosotros hay dos polos: el episcopalismo. Es una palabra rara, ¿verdad? Porque no la usamos. Episcopalismo. Y el congregacionalismo. Que ya vimos que últimamente se ha convertido en un presbiterianismo modificado, pero generalmente los bautistas nunca nos vamos a mover hacia el episcopalismo, a una institución donde hay un centro de poder, y ese centro de poder tiene algunos ayudantes en las federaciones, tal vez, en lo mejor de los casos, y ellos son los que deciden. Los bautistas nunca nos vamos a mover hacia allá. Siempre nos vamos a quedar, inclusive en el peor de los casos, cuando nos movemos un poquito hacia el presbiterianismo modificado, donde un grupo de ancianos o un grupo de líderes son los que deciden y nada más llevan las decisiones a la iglesia para que haga ya una votación de lo que ya se decidió en el grupo. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, ahí nos movemos y ahí nos quedamos, como denominación, los bautistas. Ningún bautista, ni siquiera los bautistas más liberales se moverían hacia el episcopalismo. Se moverían hacia allá. Se mueven más los más liberales se mueven hacia las federaciones, pero nunca se moverían a creer que debe haber una persona que manda a todas, o un organismo central que manda a todas las iglesias en todo el mundo. No se moverían, no nos moveríamos. Rechazamos el centralismo aún dentro de nuestras propias filas. Es decir, inclusive los bautistas de la convención no tienen un centro. Nosotros pensamos, ellos son bien liberales, pero en realidad ellos tampoco tienen un centro. Se reúnen así como una convención de iglesias locales que reúnen fondos para hacer cosas, pero no hay un centro que diga, iglesia bautista primera iglesia bautista de la convención allá en Cuernavaca, tiene que hacer esto, tiene que decidir esto, hemos decidido que hagan esto. No, ellos pueden hacer lo que desean hacer como iglesia local, pero para la reunión de fondos y para otras cosas se unen varias iglesias bautistas en una convención. Eso es lo que ellos hacen, pero ellos no tienen un centro de poder, un líder bautista allá en algún lugar mandándole a todos los bautistas en su convención. No tienen tal cosa. Entonces, ni entre bautistas aceptamos que haya obispados, arzobispados, bautistas. No importa si son bautistas, mucho menos si no lo son. Entonces, en primer lugar, esa unión no la aprobaríamos. Ese es nuestro problema eclesiástico. Problema denominacional. Ese es otro problema. Los bautistas sí somos un grupo con un amplio sentido denominacional. Creemos en la riqueza de la diversidad. Sí creemos que, no creemos, la mayoría no cree, bueno, algunos no creemos que sea necesario ser bautista para ser salvo. Otros grupos dicen, sí, si no eres bautista no puedes ser salvo, y se comportan como católicos, que también tienen la misma idea. Pero nosotros tenemos un sentir muy denominacional. Nos identificamos claramente como bautistas. Por eso es importante saber por qué somos bautistas, porque nos identificamos mucho con nuestra denominación. Los grupos que ya empiezan a decir, no, yo no soy tan bautista, soy, por ejemplo, reformado, están a punto de saltar al presbiterianismo, que es lo que históricamente ha sucedido en el pasado. Otros grupos que no se centran mucho en nuestros principios como bautistas están a punto también de saltar a otra denominación, porque los bautistas somos un grupo muy denominacional y el ecumenismo es muy hostil al denominacionalismo. Ellos dicen, no debe de haber tanto denominacionalismo, especialmente ustedes protestantes se dividen mucho, pero el ecumenismo defiende el denominacionalismo más acérrimo. Hay un grupo denominacional que es bien acérrimo y que les enseña a sus creyentes que todos los demás o somos hermanos separados
o somos rebeldes, completamente herejes. Ya saben a quién nos referimos, a esa iglesia que empieza a la iglesia C o a la católica, como lo quieran llamar. Pero mientras los bautistas somos una denominación con un sentido de denominación muy fuerte, el ecumenismo rechaza el denominacionalismo. Por eso los bautistas no podríamos sobrevivir en una iglesia unificada, y por eso los bautistas decimos no, por nuestras diferencias eclesiásticas, por nuestras diferencias denominacionales. Pero también viene el problema teológico, quizás es el más fuerte, el problema teológico. El problema teológico. Los ecumenistas asumen que las diferencias teológicas se pueden resolver por el medio del diálogo, algo que no ha habido en 500 años. Piensan que lo pueden resolver en 15 minutos. Bueno, en una reunión entre iglesias. Diferencias, por ejemplo, con la predestinación, la salvación por fe, la negativa de aceptar los sacramentos. Esas cositas se pueden resolver si nos sentamos todos y empezamos a platicar. Pero nosotros los bautistas creemos que hay enormes diferencias que nosotros no cederíamos, ni ellos tampoco, y que alguien tiene que ceder, y no vamos a ser nosotros. Es que son ustedes unos orgullosos. No, es que son doctrinas fundamentales. ¿Se acuerdan que hemos visto que hay doctrinas fundamentales? Aquellas doctrinas que si uno no cree tal y como están, se va uno al infierno. Y hay doctrinas generales, que si uno no las aprende, no las entiende, no las aplica, las ignora, pues a lo mejor lo único que afecta es nuestro desarrollo como creyentes. Bueno, ellos no van a ceder en esas doctrinas, ni nosotros podríamos ceder. ¿Quién es la autoridad máxima? ¿Cristo, la Biblia, a través de la Biblia, o una institución? O un individuo sobre esa institución, llámele vicario o lo que sea. Nosotros diríamos, no, nosotros tenemos una sola autoridad, y ellos dirían nosotros también, porque así, etc. Y a ver quién cede. Y no es cuestión de orgullo, es cuestión de Biblia. El sacramentalismo y el sacerdocio no bíblicos. La idea de que por medio de obras y de sacramentos puedes ir obteniendo la salvación. Es algo que ellos no van a ceder. Y nosotros no vamos a ceder en el hecho de que la salvación es por gracia, por medio de la fe sola. Ellos van a decir, bueno, nosotros está bien, aceptamos que sea por gracia, por medio de la fe sola, y esa gracia son los sacramentos, y esa fe que tienes que tener es cómo tomas los sacramentos. Si tú tomas los sacramentos por fe, los sacramentos son dones de gracia de Dios. Entonces, con esos puedes ser salvo. Pero al final de cuentas nosotros decimos, no es cierto. Al final de cuentas esos son obras. No son fe pura y no es gracia sola. Son obras. Entonces no es cuestión de orgullo, es cuestión de lo que está en la palabra de Dios. La salvación, cómo se obtiene. Entonces todo ese tipo de cosas son diferentes, son cuestiones que nosotros no cederíamos porque están en la Biblia, y que la Biblia misma las interpretaría como está ahí. No es, para nosotros, recuerden, nosotros interpretamos la Biblia por la Biblia misma, y otros interpretan la Biblia por las tradiciones. Bueno, si la tradición dice esto y la Biblia dice esto, tenemos que ajustar lo que la Biblia dice a la tradición. Y nosotros diríamos, no, la tradición se va si la Biblia está en contra de esa tradición. Es un problema. Es un problema eclesiástico, es un problema teológico, lo vemos como un problema denominacional, y también está como un problema semántico. Problema semántico. Ellos nos dicen, ¿qué acaso no quieren la unidad? Suena bonito, ustedes bautistas son, divisionistas, secesionistas, ustedes van a ir a una iglesia bautista si ellos son muy divisionistas y muy exclusivistas. Nosotros queremos la unidad cristiana.
Bueno, unidad cristiana no es lo mismo unidad cristiana que unidad eclesiástica. Son para nosotros dos cosas que entendemos diferentes. Creemos que todas las personas que hayan creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, sin importar la denominación, van a ir al cielo. No por la denominación a la que pertenecen, sino porque han creído y Dios ha transformado sus vidas independientemente de la denominación. Sí lo creemos. No creemos que todos los cristianos tengamos que estar en una misma iglesia bajo una misma denominación. No lo creemos. Creemos que los bautistas tenemos las prácticas más neotestamentarias, más cerca de lo neotestamentario, pero no creemos que es obligatorio. Para nosotros unidad no es unión. Creemos en la unidad, pero no creemos en la unión institucional. No creemos nosotros en la paz, pero no creemos en la indiferencia. Es decir, nosotros creemos que como bautistas debemos de estar en paz, no debemos de estar peleándonos con los pentes, golpeando católicos y insultando calvinistas. No creemos que sea así. Espero que no creamos que sea así. Pero no creemos que también nos deba de ser indiferente lo que ellos creen. No creemos que nos sea indiferente. Debemos de insistir, la salvación es por fe, no nos es indiferente para nosotros que hay personas que van al infierno por creer que es por obras, tratando de ganar la salvación. En eso no somos indiferentes. Creemos en la paz, no vamos a iniciar una guerra, una campaña militar, una campaña de desprestigio, esas cosas no están en nuestra mentalidad, pero tampoco nos es indiferente el destino eterno de los que quieren salvarse por obras o de los que quieren salvarse por fe más obras. No nos es indiferente. La unidad para nosotros es una realidad interior, no una meta exterior. Creemos que todos los cristianos son aquellos que han recibido a Cristo, independientemente del país, el color de piel o la denominación, pero es una realidad interna, no necesariamente una realidad externa. Así que para nosotros no es necesario, no es que estemos en contra de la unidad, es que estamos en contra de la unión, porque la unión no hace la fuerza. En el caso del cristianismo, la unión destruye la esencia del cristianismo. Pero no somos militantes, agresivos, malvados que queremos destruir el mundo en nuestra denominación, no somos así. Entonces hay un problema propiamente eclesiástico, hay un problema denominacional, hay un problema teológico, hay un problema semántico y hay un problema metodológico. Problema metodológico. Creemos que las federaciones y las uniones impiden el trabajo libre del Espíritu Santo. Cuando nos unimos en federaciones o nos unimos en uniones, en realidad la iglesia local no puede decidir a dónde quiere el Espíritu Santo que vaya. Si nosotros como iglesia, como congregación, estuviéramos unidos en una federación de bautistas independientes, nosotros quisiéramos enviar un misionero a algún lugar, pero la unión o la federación dice no, mejor lo enviamos a otro, pero Dios está hablando a nuestro corazón, queremos que ustedes envíen a uno ahí. No podríamos, porque la federación lo impediría. Entonces creemos que el evangelismo también es una cuestión más personal, más de la iglesia local que de una institución. Mientras en las instituciones ellos eligen a dónde ir a misiones, la iglesia local pierde esa sensibilidad de misiones y pierde esa oportunidad de llevar el evangelio como iglesia local a alguna región. Realmente no creemos que la unidad denominacional traiga más crecimiento y avivamiento, sino problemas. Aquellas iglesias bautistas que creen que sí podían tener guitarras eléctricas y batería, empezarían a crear problemas con aquellos que no lo creen así, que no lo creemos así. Aquellas iglesias bautistas que creen ciertas cosas acerca de la vida cristiana,
Si son mayoría, podrían imponer su visión de cristianismo bautista a otras iglesias. Entonces creemos que provoca más problemas que los que resolvería. Y el énfasis del ecumenismo hace mucho énfasis en el institucionalismo, en institucionalizar la iglesia. Cuando yo estaba en la universidad ahí estudiando historia, ahí en la UNAM, una de las cosas de las cuales creo que sí logramos hacer mucha énfasis es no en el cristianismo como tal, sino en el cristianismo institucional. Aquel que se forjó con instituciones que llevaron a la pérdida de la oportunidad de la persona de creer o no creer. Aquellas instituciones que llevaron a una unión con el Estado, donde dejar de ser cristiano o dejar de ser de una denominación en específico acarreaba o acarrea todavía en algunos países la persecución del gobierno. Creemos que el problema más grande que ha tenido el cristianismo que sufrir es la institucionalización. Cuando la Iglesia unida se hizo una institución y se llamó católica, que significa universal, creó no algo benéfico, sino algo problemático. Entonces el método de unión no es posible. Nosotros no creemos que debamos de buscar la unión institucional de las iglesias bautistas y mucho menos del cristianismo en general. Creemos que la unión es espiritual. Somos un pueblo en Cristo cuando realmente estamos en Cristo. Entonces está el problema teológico, el problema metodológico, el problema eclesiástico, el problema denominacional y terminamos con el problema teleológico. Problema teleológico viene de hacia dónde va el ecumenismo. El problema teleológico. No podemos negar, y los bautistas no somos ingenuos, la mano que mece el ecumenismo es la Iglesia Católica. No lo podemos negar. Y aunque la Iglesia Católica es muy cambiante y se acomoda fácilmente, en doctrina esencial no quita el dedo del renglón. Es algo que también estábamos viendo en la clase de Historia de México contemporáneo. En el siglo XX, cuando estaba la guerra cristera y esas cosas, y luego más adelante en la década de los 60, cuando surge el movimiento de la liberación y la teología de la liberación, veíamos algo muy interesante de la Iglesia Católica, cómo una institución ha logrado sobrevivir milenios. Sobrevivió a la caída del Imperio Romano, sobrevivió a la Edad Media, sobrevivió al enfrentamiento con el Islam, sobrevivió a las invasiones bárbaras, sobrevivió a la peste negra, luego sobrevive al Renacimiento, incluso sobrevive a la Iglesia protestante, a la Reforma protestante, sobrevive a la Revolución Industrial, al liberalismo, al socialismo, sobrevive a las 2 guerras mundiales y ahí está. Bueno, la razón es que se camuflajea rápido. Cambia rápido en lo no esencial. Son capaces de despojarse de lo no esencial para poder sobrevivir. Empiezan a notar que en algún lugar empiezan a aumentar los grupos donde cantan, inclusive donde danzan, donde permiten a la gente servir de una manera más directa en las cuestiones de la iglesia. ¿Y qué hace? Lo libera. Ahora vamos a cantar nosotros, ahora vamos a hacer células en nuestras casas, ahora vamos a hacer misiones y les vamos a invitar a participar, vamos a hacer grupo de jóvenes, cambian, pero en la parte esencial, en la parte de sus doctrinas fundamentales de ellos, ahí no van a cambiar. Entonces para nosotros no hay unidad si nosotros no podemos saber hacia dónde vamos a ir. Y si el movimiento ecuménico no es claro y dicen, ¿saben qué? En realidad lo que queremos hacer es que nos volvamos a juntar todos bajo el papado, no vamos a ir. No somos ingenuos. Entonces nosotros no creemos en una unidad institucional y no buscamos una unidad institucional. Nosotros creemos en una unidad espiritual con todos aquellos que hayan recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero estamos bien así como estamos. Los de la convención están bien así como están, si así quieren estar.
como bautistas unidos para ciertas cosas, los de las asociaciones también, los reformados también, nosotros los bautistas independientes fundamentales también creemos que así estamos bien, que así estamos bien como iglesia local. Y tratar de unirnos a luteranos, calvinistas, nos va a llevar a un desastre. Entonces, así podemos terminar el resumen, así terminamos el resumen de los bautistas en el conjunto, en el conglomerado de la iglesia cristiana. La próxima semana vamos a contestar a la pregunta de si los anabautistas son nuestros antecesores o nosotros no somos anabautistas o no nacimos del movimiento anabautista. Después vamos a ver otras cosas, otra clase más, bueno, son 2 clases, y vamos a terminar este semestre, pudiéramos decir, con la historia. No vamos a ver la historia de los bautistas en Inglaterra ni en Estados Unidos, no somos norteamericanos ni ingleses, pero vamos a poder ver historia de los bautistas en México, cómo llegamos a México, cómo se convirtió en una denominación en México, qué problemas, qué luchas ha tenido la historia de los bautistas en México, y cómo resolvieron, cómo salieron de la más grande crisis que ellos tuvieron, que tuvimos los bautistas antes de la pandemia. Hubo una crisis enorme, y cómo salieron los bautistas adelante en aquel entonces. Vamos a orar. Y recuerden, ahora sí ya hay examen, en el apunte viene a un lado el examen, y ahora sí hay que contestar el examen, ya terminamos el bloque. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde-noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Que tú bendigas, Señor, a nosotros, que nos ayudes a ser sabios. Vivimos en tiempos cambiantes, en tiempos que exigen cambios en estructuras tal vez, pero ayúdanos, Señor, a que la palabra de Dios se mantenga, sea nuestra ancla en doctrina, nuestra base en práctica, que aunque sean cambiantes los tiempos, nuestras doctrinas fundamentales, nuestras doctrinas generales se mantengan firmes, que nuestra convicción siga siendo obedecerte, ser leales a ti y estudiar tu palabra, vivirla, enseñarla. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas que tú haces por nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el próximo viernes.